Bueno, pues vamos a pasar a otro tema totalmente distinto, la soledad. Y más que la soledad, algo que realmente puede preocupar a mucha gente, que es el miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Y para eso hemos traído ni más ni menos con una psicóloga ya conocida del Centro Médico, Raquel Baeza. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Miedo a la soledad. Sí. Algunos dicen que es una de las epidemias del siglo XXI, ¿puede ser? Bien dicen. Bien. Sí, sí. Tenemos que darnos cuenta que el miedo a la soledad es un miedo instintivo del ser humano, sí. Porque nosotros desde que nacemos ya necesitamos de una persona que nos dé ese apego, ese alimento, sí, ¿vale? Sí, pero curiosamente nacemos y morimos solos. Y esto es importante porque muchas veces las personas quieren combatir ese miedo a la soledad sin darse cuenta de que hay que empezar por el principio, que es aprender a estar solos para poder dar lo mejor a los demás. Bien, bien, ¿vale? bien. Buena vamos un premisa. poco por ahí. Has traído una serie de pantallas que vamos a ir poniendo para desarrollar un poco el tema. Como decíamos, soledad, epidemia del siglo XXI. Importante diferenciar entre estar solo y sentirse solo, pero ¿no es lo mismo? No, porque fíjate, estar solo es cuando una persona pues es incapaz, por ejemplo, de tomarse un café solo en una cafetería porque cree que le va a pasar algo. Es un estado físico más bien, pero sentirse solo es mucho más grave. Es cuando, por ejemplo, estamos rodeados de gente y sin embargo nos sentimos completamente solos. Bien. Vale, entonces, ¿por qué decimos que es una epidemia del siglo XXI? Porque está visto que, curiosamente, aunque ahora hay muchas más redes sociales, estamos mucho más conectados y tenemos la sensación de conexión desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, curiosamente se está estudiando que cada vez nos sentimos más solos. Y eso es porque las relaciones que entablamos muchas veces no son lo profundas que nos gustaría que fuesen. Eso es importante. La profundidad, la intensidad, la veracidad en las relaciones, ¿quieres decir? Claro, y el tiempo. ¿Qué tiempo dedicamos a profundizar en una conversación? Normalmente el ritmo de vida que llevamos hace que muchas veces tenga muchas conversaciones superfluas que realmente no me aportan nada y deje de tener conversaciones profundas que serían las que a mí me llenarían, por ejemplo. ¿Pero cómo se combate la soledad? Bien, mira, es importantísimo lo que estábamos hablando. Primero tengo que confiar en mí mismo. Hay gente que le da, por ejemplo, personas que conocemos que saltan de una relación a otra o que tienen relaciones de amistad pero siempre están cambiando por el hecho de no estar solos, o sea, por el hecho de no sentirse solos, porque su propia soledad les da miedo. Es importante aprender a estar con uno mismo. Yo siempre les digo a mis pacientes, enamórate de ti. ¿Qué harías tú si tuvieses que estar contigo mismo? O sea, aquí realmente, aparte de tener confianza y seguridad, hay que reconocer sus propios miedos y enfrentarse a ellos, ¿no? Claro, los miedos, yo les digo que los apunten, porque ahí aparecen todos los miedos que podemos tener. ¿Por qué tenemos miedo a estar solos? Eso es lo que tenemos que plantearnos, porque solo vemos que tenemos que estar rodeados de gente. ¿Puede estar relacionado con un trauma de juventud? Es decir, una persona que perdió a sus padres en su tierna infancia, ¿puede tener más temor a padecer la soledad? Sí, de hecho hay muchísimos traumas que están ocultos, pero por eso digo que muchas veces tenemos que profundizar para ver qué es lo que nos está pasando. Otras veces es el miedo a profundizar en las relaciones por el hecho de que me hagan daño, porque tengo lo mismo experiencias pasadas que me hicieron daño y entonces yo ya pongo barreras y no dejo que las personas me conozcan realmente. Entonces tampoco las personas, esto se empapa, las personas que ven esa barrera también ponen su propia barrera. Conocerse a uno mismo y dejar que los demás te conozcan y te reconozcan, ¿no? Pero acabas de decir antes, y hablaste de las redes sociales, pero ¿no ayuda la era digital? Ayuda, pero lo pongo aquí, con moderación. No puede ser que chicos que yo tengo en consulta me vengan diciendo que su mejor amigo es un tal Pablo que conoce vía internet, que no lo conoce de nada, pero resulta que le ha contado todos sus problemas y se ha abierto en canal a esa persona. Tenemos que tener mucho cuidado porque el problema es que no tenemos límites. Contactamos con o relaciones de pareja. Sí, lo sé. Yo qué sé, llevo 2 años con una relación y lo mismo. O sea, quiero decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, puede ayudarte, pero puede imposibilitarte para desarrollar relaciones normales y de tú a tú. Claro. En la realidad, ¿no?
yo siempre digo que esto es una asignatura pendiente en los colegios, y perdona que dé un poco de... Porque no desarrollamos las habilidades sociales. Hay que empatizar, hay que comunicar, hay que mirarnos a los ojos, hay que saber ponernos en el lugar del otro, hay que ser asertivos, y eso se aprende. Nosotros, en consulta, vemos que uno de los grandes problemas es que a las personas les cuesta mucho desarrollar habilidades sociales, porque cada vez se han metido más en esa, digámoslo así, yo siempre digo ese estado de confort en el cual no se relacionan. Y es importantísimo que salir de ese estado de confort y empezar a trabajar todo lo que son saber iniciar una conversación, saber decir no en un momento determinado, y para ello se aprende con técnicas de role-playing que daríamos en consulta, lógicamente, en casos... Desarrollar una conversación es más fácil en los pueblos que en las ciudades, ¿no? Porque en las ciudades generalmente conoces al vecino en el quinto, tú que vives en el tercero, lo conoces en el ascensor, pero realmente hay menos miedo a la soledad en los pueblos que en las ciudades. Es que, a ver, en las ciudades, esa privacidad que tanto nos encanta decir, es que hay más privacidad en las ciudades, es un arma de doble filo, porque hay más privacidad, pero también si tú estás una semana metido en casa, nadie viene a picarte para saber cómo estás. Entonces, lo digo sin ninguna duda, la soledad es menos en los pueblos, porque salimos y todo el mundo te viene a saludar, a hablar, y eso fomenta que yo desarrolle habilidades sociales. Es importante en cuanto al tratamiento. Y vamos a ver la última diapositiva que has extraído, que es esta de aquí. Las recomendaciones tuyas son estas, son 5 puntos. ¿Sonreír? Sí, primero lo que habíamos hablado, conocernos a nosotros mismos y estar a gusto con nosotros mismos. Y una vez que ya tenemos eso bien desarrollado, entonces empiezo a cosas tan importantes como sonreír. A la gente le agrada estar con gente que sonríe. Es algo muy sencillo que tampoco nos requiere mayor esfuerzo si nos lo planteamos desde por la mañana, intentar sonreír a la gente con la que hablamos, conversar. Yo puedo entrar a comprar el pan y decir una barra de pan, pero también puedo decir, hombre, buenos días, ¿qué tal? Vaya tiempo que tengo. Por supuesto, muy importante. Fomentar las conversaciones, conversar, empatizar también, sobre todo con nuestros mayores. Escuchamos poco, o sea, realmente oímos, pero no escuchamos. Es importante ponernos en el lugar de ellos, ver qué les pasa, qué sienten, cómo están. Demostrar los sentimientos. Empatizar, Mira, muy sencillo. Yo te puedo decir, está bien esta charla. O te puedo decir, me ha gustado. ¿Por qué? Porque en el momento que meto el sentimiento de algo que me ha afectado a mí, doy mucho más peso a lo que yo estoy hablando. Los sentimientos los expresamos muy poco, muy poquito. En efecto, muy poco. En efecto. Y estar activos siempre. Bueno, fundamental. Tenemos que estar activos. Volvemos a lo mismo, nadie nos va a picar a casa para hacer una amistad. Hobbies, aficiones, deporte. Y no solo eso, fomentar conversaciones en esos sitios. No vale solo ¿Sabes que te digo eso? Que gracias a la charla de hoy, yo te he sonreído, he conversado, he empatizado contigo, he demostrado, bueno, más o menos mis sentimientos y sigo siendo muy activo. Raquel Baeza, psicóloga del Centro Médico, muchas gracias por evitarnos ese miedo a la soledad.